La pregunta es, ¿por qué somos los que menos invertimos en dependencia? Vamos a saludar a Rafael Llanes, es diputado del Común. Señor Llanes, muy buenas tardes. ¿Hay respuesta para esta pregunta? ¿Por qué somos aquí en Canarias los que menos invertimos en dependencia? Bueno, somos los que menos invertimos en dependencia porque tenemos el menor índice de cobertura. Tenemos un índice de cobertura que es casi la mitad que en el resto del Estado. Hay, desde nuestro punto de vista, es el gran problema, el mayor problema, el principal problema de gestión del Gobierno de Canarias. Es decir, hay una ley que establece unos plazos que son 180 días para resolver los expedientes y bueno, hay comunidades autónomas que tardan menos de ese límite establecido en la ley de 180 días y nosotros tenemos una media de 520 días. Si tenemos esa media, quiere decir que hay expedientes que tardan más, otros evidentemente menos, pero es una situación insoportable. Insoportable, la califica de insoportable. Señor Llanes, ¿ha cambiado algo la política de dependencia con el nuevo Gobierno de Canarias, con el actual Gobierno de Canarias? Bueno, hay dos datos positivos que expusimos en el Parlamento en la memoria de 2019. Un dato positivo es que el crecimiento en Canarias es del 8,10%, mientras en la media nacional es el 7,2%. Y el incremento de gasto por habitante y año también nosotros subimos un 7,1% y la media en el que se incrementa en España es el 6,23%. Y hay otros dos datos que me gustaría señalar. Uno es un estudio que hace el Ministerio en el que afirma que Canarias es la mejor comunidad autónoma trabajando en dependencia durante el estado de alarma, que como sabes fue un momento muy difícil para la administración pública. Y el segundo dato, y muy importante, y es que la Dirección General de Modernización estableció 3 objetivos básicos para 2020 y uno de los 3 es mejorar la dependencia a propuesta de la Diputación del Común. Esos son datos para la esperanza. Vamos a ver que termine el año 2020 y veremos si ha tenido efecto positivo todo lo que queremos o no. De todas formas, me gustaría señalar brevemente que al margen de la organización, que hay comunidades autónomas que lleva esta gestión, por ejemplo, Castilla y León, con muy buenos resultados, lo hace de forma coordinada con los municipios. Nosotros aquí no, lo hacemos de forma centralizada. Al margen de esas experiencias hay algo muy importante y es que mientras no haya mayor número de valoradores, mayor número de trabajadores en la Dirección General de Dependencia, no habrá una mejoría sustancial. Mejoramos en algunos aspectos, pero recalcar y no olvidar que seguimos siendo los últimos cuando hablamos de dependencia. Tenemos aquí con nosotros, señor Llanes, a Laura Monroy, es presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas. Ha hablado directamente de ustedes, los trabajadores sociales. ¿Hacen falta más trabajadores sociales para poder tramitar estas dependencias, estas ayudas y que lleguen antes en el tiempo? Sin lugar a dudas, ¿no? Coincido con Rafael en que hace falta no solo más trabajadores sociales, sino también más personal administrativo y mejorar incluso la parte tecnológica que lleva a cabo los expedientes en dependencia, ¿no? Ya lo han dicho muchas veces los trabajadores de dentro. Pero es una cuestión de personal, de que hace falta personal, también de mala gestión. ¿Está lo suficientemente coordinado todas las administraciones para que esta ayuda llegue? Yo creo que es una cuestión de falta de entender la inversión, no solo en dependencia, como parte también de servicios sociales, que muchas veces la separan y la dependencia forma parte de servicios sociales. Es una cuestión de falta de inversión, de entender que los servicios sociales, la educación y la sanidad, como ya nos ha demostrado el COVID, son servicios que o están fuertes en una sociedad o no solo no superan ningún tipo de crisis, sino que tampoco mantienen ningún tipo de sociedad. Es decir, aquí teníamos ya en Canarias un 29% de personal más pendiente para ser valorado que en el Estado, que había un 8%. Eso quiere decir 15.000 familias, 15.000 familias que estaban esperando por esa valoración. Entonces, es una cuestión de falta de inversión y también de entender que el mundo de los cuidados es un mundo
que debe pasar a ser responsabilidad de ese estado de bienestar, porque el mundo de los cuidados es un mundo en el que nos va a influir a todas las familias, todos vamos a tener... Principalmente a las mujeres, y sabemos que principalmente y el mayor porcentaje son cuidadoras, son ellas las que se cargan de estas personas. Señor Llanes, que sigue con nosotros, estas quejas por parte de la tramitación de la ley de dependencia, ¿siguen siendo el origen, ¿no?, del diputado del común? Es el mayor volumen. Antes teníamos incluso, date cuenta, en una misma área, dependencia y discapacidad. El año pasado la separamos en dos distintas y sigue siendo la mayor parte. Y además hay diferencias entre islas, que ahora no tenemos tiempo de analizarlo con calma, pero le voy a dar un dato. El 57% de las quejas pertenecen a la isla de Tenerife. El 57% de ese gran volumen de quejas. Y hay alguna isla, por ejemplo La Gomera, que no tiene ninguna queja. Es decir, hay que analizar exactamente por qué se produce esa tardanza, ese incumplimiento de la ley, porque hay que decir eso, es decir, la ley establece unos plazos y los establece para cumplirlos. Es decir, al igual que los ciudadanos tienen que cumplir unos plazos a la hora de pagar sus impuestos y a la hora de establecer sus obligaciones con la administración también tiene que cumplir sus obligaciones. Y en el tema de Canarias no lo hace. Y siguiendo lo que decía la presidenta de Trabajo Social de Las Palmas, el mundo de la dependencia es un nicho de empleo. Le voy a dar un dato. En Canarias hay 5.170 puestos de trabajo creados en torno a la dependencia, con una tasa de empleo de 32 empleos por cada millón invertido. Es una tasa de empleo importante que hay que darlo, es un aspecto de la dependencia, aunque el más importante es el aspecto social. Es una parte de la sociedad que está esperando por ese dinero, muchos de ellos, muchísimos, hay algunos también que son de infancia y personas de mediana edad, pero la inmensa mayoría son personas en las que los últimos años de su vida tienen ese derecho y por falta de agilidad administrativa, por las razones que se han dicho, por esa falta de personal, pues se les está privando de un derecho que les da la ley y que el gobierno no la cumple.